estos penitentes llevan al brazo el símbolo de la Orden de Santiago. Nosotros, los cartageneros, sentimos una devoción especial hacia Santiago el Mayor. Está vinculado íntimamente a la conversión de Cartagena al cristianismo. Queremos recordar aquí que según la tradición y según las revelaciones de Sor María de Agreda, una monja que nos dijo haber tenido unas revelaciones desde el más allá, y le aseguraron de que el apóstol Santiago había venido a España y había entrado en España por Cartagena. Ciertamente que la ciudad de Tarragona también, allí dicen que entró por Tarragona, pero no es lógico. Miren, Santiago era pescador y vivía en Palestina. Cuando Jesús, poco antes de morir, les dijo: cuando yo desaparezca, cuando yo vuelva al Padre, repartiros por el mundo y enseñar todo esto que yo os he enseñado a vosotros. Bueno, pues Santiago se embarcó en un barquito de aquella época y salió desde el puerto de Jaffa, en Palestina. Si ustedes ven un mapa y verán el puerto de Jaffa y unas coordenadas trazadas sobre el mar, vienen directamente a Cartagena. Si aquel barco vino empujado por los vientos de levante, tan comunes en el mar Mediterráneo, era lo lógico que el punto de destino fuera el puerto de Cartagena, después de haber pasado cerca de la isla de Malta, cerca de las costas de Sicilia. Hay que tener en cuenta que si Santiago quería predicar las enseñanzas que había recibido del rabí, tenía que buscar una ciudad muy populosa, muy grande. Él no podía ir a desembarcar a una aldea donde hubiera 3 docenas de familias. Él tuvo que buscar una ciudad muy importante donde le oyera mucha gente, un puerto donde hubiera mucho comercio, porque así los marineros de los barcos de aquella época, de los barcos mercantes, al volver cada uno a su casa, contarían: por allí apareció un palestino de barba muy larga y muy negra, que hablaba de un crucificado, que habló de amor y de paz y de conciliación entre todos los hombres, y nos enseñó a que de vez en cuando partía un trozo de pan y lo daba y decía: hacer esto en memoria de Jesús, cuando él dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Y luego repartía unos traguitos de vino del campo de Cartagena y decía: tomad y bebed, porque esta es mi sangre. Santiago forzosamente tuvo que venir a Cartagena, que era la capital de la provincia cartaginense, una provincia tan grande que se extendía desde las orillas del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que decían nuestros antepasados romanos, y se metía tierra adentro y llegaba hasta el mar de los Cántabros. Allí había muchísima gente que le oyera. Cartagena era capital de la provincia cartaginense, como luego fue capital de Mastia, había sido ya capital de Mastia, como fue capital del ducado de Severiano, como fue ciudad de Realengo, cuando en el año 1503 la reina Isabel la Católica le concedió este privilegio a nuestra Cartagena, ciudad de Realengo, como fue y sigue siendo capital de la zona marítima del Mediterráneo, y como es posible que muy pronto sea capital de su propia provincia. Eso lo recordaremos si Dios nos da salud el año que viene. En Santa Lucía hay una piedra que dice: ex or loco horta fui Hispaniae luz evangélica. Desde este puerto, desde este lugar, se extendió por Hispania la luz del Evangelio. Y tenemos el trono a lo lejos, como está andando, poco, porque la agrupación todavía está parada, pero un magnífico aspecto el que presenta el trono, cuajado de luz y de flor, como son los típicos tronos cartageneros,
y que, pues ya lo ven ustedes en esta panorámica, como se ve a lo lejos, tras el tercio, tras la agrupación quebrada por esta nueva configuración de las puertas de Murcia. Bien, los monaguillos echan a andar y rápidamente también lo hacen los penitentes. Ya en la procesión de ayer, martes santo, dimos algunas notas sobre la historia de Santiago. Podemos decir que el vestuario de hoy miércoles es túnica de lanilla blanca, capa de raso blanco con vueltas rojas y capuz y fajín de raso rojo. Tanto el fajín como la capa llevan bordados en seda y oro el emblema de Santiago, dibujos de Balbino de la Cerra y el emblema y bordados por Antonia Sánchez. Ahí tenemos el estandarte. En las capas de los penitentes hemos visto que la cruz de Santiago descansa en una concha de almeja. Esa concha los gallegos la llaman una vieira y tiene su simbolismo. Santiago fue un peregrino, recorrió España de punta a punta predicando el Evangelio a partir de Cartagena. Estuvo en Zaragoza, donde la Santísima Virgen María vino a verle para animarle, y vino cuando aún vivía, vino en carne mortal. Y esa es la tradición nuestra de los españoles, y él fue un peregrino. Y los peregrinos solían llevar un báculo en el que apoyarse para hacer su caminar más fácil. Y colgando, ahí tienen ustedes en el achote unas vieiras, colgando de la parte de arriba del báculo, llevaban una concha grande que les servía para cuando llegaban a algún arroyo, tomar agua y beber con esa concha, beber el agua para calmar su sed y seguir caminando. Esa es la vieira, como dicen los gallegos, una concha, una chapina que decimos los cartageneros, aunque claro, grande, para poder beber agua en ella. Vamos a recordar aquí un momento, una de las frases que dijo en su día José Zarco Avellaneda, pregonero de la Semana Santa de 1990 y procesionista de este año, de 1998. José Zarco dijo: si se me permite el atrevimiento y la expresión, en Cartagena se inventaron las procesiones. Fue Santiago el primer procesionista, trono humano que, llevando sobre él al mismo Dios, lo procesionó por toda España, partiendo desde Cartagena, más concretamente desde Santa Lucía. ¿Saben ustedes que el barrio de Santa Lucía en sus orígenes se llamaba Barrio de Santiago? Lo que ocurre es que desde Cartagena había un comercio muy fluido con Génova, y en una ocasión, allá casi por el medievo, un poco después, unos marinos que iban y venían desde Génova trajeron una imagen de Santa Lucía para colocarla en el templo de aquel barrio, en la ermita que había en aquel barrio. Y insensiblemente la gente empezó a decir el barrio de Santa Lucía, refiriéndose a aquella imagen de aquella niña virgen que estaba en la iglesia del barrio. El hecho es que el barrio perdió su nombre de Barrio de Santiago para adquirir el otro de Barrio de Santa Lucía, pero sin embargo la parroquia se sigue llamando así, Parroquia de Santiago. Ese es el achote, que está fabricado en la Casa Orrico de Valencia y consta de una vara salomónica que lleva una cabeza que porta 3 caballos con un tubo central de luz que remata en corona con el emblema de Santiago, y ese es el fajín, o los fajines que estrenan este año.
precisamente hoy, que como hemos dicho al principio de nuestra transmisión, hemos estado pendientes del tiempo, pendientes de la lluvia, tenemos que recordar aquí el Martes Santo del año pasado, de 1997. Ha sido el único año en su etapa de salidas desde el gobierno militar en que Santiago Apóstol no ha realizado su salida en procesión desde los patios de esa entidad militar. Cuando de mañana se encontraba el trono en los patios del gobierno militar, un fuerte aguacero se puso a descargar y se vieron obligados a su traslado urgente a la iglesia de Santa María de Gracia. Allí se procedió al secado de todo el trono y su sistema eléctrico y la preparación floral para la procesión. Ante la amenaza continua de lluvia y por acuerdo del Cabildo de Mesa de la Cofradía, se vieron obligados a salir desde Santa María para realizar el encuentro con San Juan y San Pedro en las puertas de Murcia, como es tradicional. Esperemos que aquello que ocurrió el Martes Santo del año pasado no vuelva a ocurrir y Santiago vuelva a salir como ha hecho este año desde el gobierno militar. Es una pena que después de 2 siglos y medio de que en Cartagena hubiera un general del ejército con mando en plaza, domiciliado en ese palacio del gobierno militar, ya no haya en Cartagena un general para dar la salida al apóstol Santiago. Es una pena esta bajada de entidad militar castrense de Cartagena. Es una pena que haya ocurrido esto. Yo recuerdo que de la misma forma en que el almirante del arsenal militar le daba la salida a Pedro, pues en el gobierno militar era el general el que bajaba hasta la altura del trono para darle salida al apóstol cuando el martes se iba en la procesión. Qué pena que nuestra Cartagena esté perdiendo tantísimas cosas que eran suyas por naturaleza. Esta agrupación lleva un paso cortito, que en eso se diferencia de otras agrupaciones que hacen un paso largo, también muy elegante. No está mal este paso tampoco, pues es su peculiaridad. Y aquí tenemos a Santiago que pues va todo de blanco, excepto esos adornos rojos que lleva en los costados, en el frente. Nos imaginamos que también en la parte trasera del trono. Este es el trono típico cartagenero. Por si alguien no lo sabe, el trono típico, tradicional, desde el principio de las procesiones de Semana Santa en Cartagena, que no desfilaban grupos escultóricos, sino imágenes, este es el trono típico de Cartagena. Una sola imagen arriba de una pirámide de flor y de luz. Y de cera, claro. La imagen actual de Santiago Apóstol es obra de José Sánchez Lozano, es de las llamadas de vestir. Solo tiene busto, manos y pies, siendo el cuerpo una devanadera, que es lo que se cubre con túnica y manto. Se bendijo dicha imagen en la Salve Grande de los Californios el día 23 de marzo de 1977. Procesionando ese mismo Martes Santo, sustituyendo a las diferentes imágenes que hasta entonces se habían procesionado como Santiago. Ahí tenemos un detalle del achote, el achote que está hecho en la casa Orrico, también de Valencia, y consta de una vara salomónica que lleva una cabeza que porta 3 caballos, como hemos dicho. Si yo no estoy mal informado, el apóstol Santiago es el santo patrón de la caballería del ejército español. No estoy muy seguro de lo que digo, pero creo que es así. Y esto viene desde la batalla de Clavijo, cuando los reinos cristianos lucharon
contra los reinos árabes, los califatos árabes que había en España, y la cosa se le había puesto muy mal a los españoles. Y entonces dice la leyenda que apareció de pronto Santiago montado en un caballo blanco, se puso al frente de las mesnadas cristianas y derrotaron a los árabes, a los sarracenos. De ahí que a Santiago siempre se le represente en muchísimos cuadros y esculturas o montado en un caballo. Y aquí no va montado en un caballo, va en un trono típico cartagenero, pero los achotes nos recuerdan la presencia del caballo en la biografía legendaria del apóstol Santiago. Podemos decir entre las anécdotas que tiene esta agrupación que el manto de Santiago se realizó casi en un tiempo récord, ya que siendo ya Cuaresma, en unas conversaciones sobre prioridades y necesidades de la agrupación en la que participaban, en esas conversaciones participaba el general gobernador militar de entonces, Joaquín Pizarra Velasco, y el hermano mayor de la cofradía, que entonces era Pablo Francisco López Álvaro, surgió el tema de la pobreza del manto con que procesionaba Santiago Apóstol. Y como en muchas ocasiones, en Semana Santa, en un brote de entusiasmo por parte de diferentes directivos y con la especial colaboración del gobernador y del hermano mayor, se reunió el dinero en donativos de unos y de otros para que se hiciera el manto. Se pidió al vino un dibujo rápidamente y se encargó en los talleres de Maruja Dorda, en los locales de la Económica. Pues, aunque nadie se lo podía creer al final, el martes santo de aquel año salía el nuevo manto de Santiago. La agrupación de Santiago está presidida por José Pando Cánovas. El cíngulo que lleva Santiago en procesión, tanto el martes como el miércoles santo, es el que utilizó en su mandato el hermano mayor Pablo Francisco López Álvaro. Dicho cíngulo, ese cíngulo que ven ustedes, fue donado al titular para lucirlo en la procesión por la viuda Maribel López. Y la corona fue donada por la agrupación del Cristo de la Misericordia, siendo presidente de la misma Francisco Cánovas. Ahí vemos a los caballeros portapasos de la agrupación de Santiago, que ayer hicieron un tremendo esfuerzo para mantener la tradición de que el trono no tocara la calle Mayor.
ahí viene esa leyenda que hay en una piedra en la iglesia del barrio de Santa Lucía. Desde este punto surgió para toda Hispania la luz del Evangelio. Está escrito en latín, que era el idioma que se hablaba en todo el mundo civilizado de aquella época. Bueno, civilizado, me refiero al mundo occidental, el mundo conocido en aquella época. Ese carrillo que va detrás del trono es donde se portan las baterías, las pilas que dan luz a todo ese trono, porque si con lo que pesa el trono además hubiera que añadirle todo el peso de las grandes baterías que tienen que estar dando durante 4 horas ese derroche de luz al trono, pues sería imposible levantar el trono. Y ya en nuestras cámaras los penitentes de la agrupación de San Pedro Apóstol.